La ciudad de La Plata tiene más de 300 casos registrados, según la última información del día de ayer. Son casos que están dentro de la media, aproximadamente, que se está dando en las últimas semanas. La ciudad, al parecer, está todavía a resguardo de un colapso sanitario. De hecho, hay ciudades que están teniendo por estas horas un devenir mucho más estrecho en ese sentido. Mar del Plata, Tandil, Junín, como recién hacíamos referencia. Pero vamos a las fuentes para conocer justamente el mapa de la situación sanitaria y epidemiológica en nuestra capital bonaerense. Ya estamos en contacto con el secretario de Salud de la ciudad, con Enrique Rifurcat. ¿Qué tal, Enrique? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos en La Plata? Sí. Bueno, ahí estaba escuchando, sí. Ayer fue un día que salió, digamos, de la media de los números de casos que venimos teniendo, ¿no? Porque ayer pasamos los 300 casos, terminamos con 12 casos. Según las informaciones, nosotros la información que sacamos es la del Ministerio de Salud, ¿no? Obviamente. Los números, pero también es como siempre decimos, los números por ahí no reflejan lo del día anterior, sino por ahí lo de muchos días previos, porque el tema de la dificultad para poder procesar las muestras, que es el cuello de botella que tenemos, bueno, desde siempre, ¿no? Uno puede por ahí hisopar un montón de pacientes, pero, o sea, tomar las muestras cuando hace a través del hisopado, pero después hay que llevar las muestras a los laboratorios y, bueno, ahí en muchas situaciones hay retrasos que pueden llegar hasta los 7, 10 días. Y eso hace que por ahí el número que uno verifica no sea un número que uno diga, bueno, estos son los días esto es el número de ayer o de antes de ayer, sino que por ahí es todo un raconto de la semana, ¿no? Si nosotros miramos los gráficos, siempre vemos que el día jueves es el día que mayor cantidad de casos tenemos en todas las semanas. Y el día domingo y el día lunes son los días de menores casos. Eso entiendo que debe ser por la dificultad del proceso de muestra, no sé porque no conozco bien cómo es el funcionamiento de la red de laboratorios. Pero sí lo que miramos es el promedio semanal, y en el promedio semanal seguimos manteniendo más o menos el mismo número, ¿no? La semana anterior fue un promedio de 210 casos, un poquitito más, y las semanas previas habíamos estado en 220, 200, 180, o sea, vamos manteniendo un número más o menos estable. Pero te repito, es un número que nosotros nos vamos guiando de acuerdo a la información que podemos ir recabando de provincia a través de lo que pueden procesar, ¿no? Ahora, con la confirmación por nexo epidemiológico, eso hace que por ahí el número de casos empiece a aumentar porque se confirma más fácil, digamos, un paciente que estuvo en contacto con alguien que tuvo coronavirus y empieza con fiebre, o tos, o dolor de garganta, o dolor corporal, no sé, ahí se amplió, digamos, el margen de pacientes sospechosos, y cualquier paciente de esos sospechosos, si ha estado en contacto con alguien que tiene coronavirus, se lo confirma por nexo epidemiológico sin necesidad de hacer un laboratorio. Entonces, obviamente, el número de casos va a empezar a aumentar. Uh-huh. ¿Están dadas las condiciones para algunas flexibilizaciones de las que se viene hablando en la ciudad? Por ejemplo, construcción privada, algunos bares que tengan el Takeaway Plus, de eso que se habla, por ejemplo, de comprarse algo y no llevárselo, sino consumirlo en una vereda o en alguna terraza, algún espacio que pueda tener ese local. ¿Están dadas las condiciones? Nosotros creemos que... A ver, esta es una pregunta que puede llegar a tener una respuesta que es ambigua, ¿no? Si nosotros hablamos exclusivamente del coronavirus, uno sabe que cuando más tiempo se quede encerrado, menos posibilidades de contagiarse el coronavirus va a tener, ¿sí? Ahora bien, si yo digo, nos quedamos encerrados, disminuye el riesgo de contagiarnos el coronavirus, pero dentro de una semana, un mes, 2 meses, el tiempo que ustedes quieran ponerle, 3 meses, 4 meses más todavía, nosotros salimos y el coronavirus no va a estar más, bueno, uno dice, podemos evaluar, seguir haciendo el esfuerzo a pesar de todas las otras patologías asociadas que vienen con el encierro, y a pesar de toda la crisis económica, social, que no es un tema que me toque evaluar a mí, pero yo evalúo estrictamente lo sanitario, y lo sanitario no es el coronavirus lo único.
La definición de salud es el completo bienestar físico, psíquico y mental. Físico, psíquico y social. Si yo estoy evaluando el coronavirus, estrictamente estoy evaluando la parte física, y dentro de la parte física una partecita sola. Entonces, si yo me refiero exclusivamente a esa partecita, que sería una parte chica dentro de todo lo que sería el concepto de la salud, yo podría decir, bueno, quedémonos encerrados, total dentro de 3 meses cuando salgamos el coronavirus ya no va a estar. Pero ¿qué pasa? Sabemos que dentro de 3 meses, 1 mes, 10 días, el tiempo que sea, cuando salgamos el coronavirus va a estar. ¿Qué es lo que nos pasó en toda esta cuarentena prolongada que hemos tenido? Entonces, uno dice, ¿vale la pena seguir quedándose encerrado en vez de tratar a aprender a convivir con el virus, como siempre bien dice nuestro intendente? Y yo creo que no. Esto es algo que está instalado y que no se va a ir. Entonces, ahora, Enrique, ¿no se fomenta de alguna manera la circulación de las personas, que hace circular justamente el virus de esa manera? El virus está circulando. No es que lo estamos sacando nosotros a circular cuando hacemos una salida saludable, el padre con el hijo a caminar por la plaza. El virus ya está circulando. El riesgo del contagio en esa situación es menor, aumenta cuando uno sale a la calle. Obviamente que al aire libre, caminando por una plaza, el riesgo no es alto. Pero si nosotros mantenemos la conducta del tapaboca, el distanciamiento social, creemos que vamos a tener la posibilidad de aplanar la curva de la que tanto se habló en el comienzo de la epidemia, ¿no? Aplanar la curva no significa evitar que la gente se contagie. Nosotros tenemos que entender que el virus va a estar, tenemos que entender que tenemos grandes posibilidades de contagiarnos, pero tenemos que entender que no podemos vivir de otra manera, porque cuando uno empieza a evaluar todos los trastornos psiquiátricos que estamos teniendo, todos los abandonos de tratamiento, ustedes calculen que si vos tenías una peluquería y la tuviste que cerrar, pero como te iba bien, vos pagabas una prepaga, con tu prepaga te comprabas los medicamentos para tu hipertensión o para tu diabetes, y hoy no la podés seguir pagando, bueno, no tenés acceso a tu medicación para la diabetes o para la hipertensión. Entonces, al no tener acceso, porque tampoco es que en los hospitales hay ahora una demanda grande de gente y hay respuesta para poder darle esos medicamentos, ahí hay abandono de tratamientos de enfermedades crónicas, que todo eso va día a día, va increciendo. El otro día leí un estudio en la cantidad de cáncer de colon que hay con tratamientos más difíciles por la demora en la consulta. Bueno, son todas cosas que las tenemos que evaluar. Entonces, cuando uno habla de la flexibilización, sabe que está caminando en un límite muy delgado y posibilitando a que exista un aumento de casos de coronavirus. Pero también sabe que está evitando un montón de otras patologías que no las estamos viendo. O sea, hoy nosotros hablamos de los fallecimientos, los contamos como números, son familias que están atrás de cada persona que desgraciadamente fallece. Pero realmente pareciera que hay fallecimientos que se cuentan y fallecimientos que no. Pareciera que nos preocupamos exclusivamente por las personas que fallecen por coronavirus. Entonces todo ese entorno hace que uno crea que tenemos que tratar de volver a una nueva normalidad, pero empezar a tratar de enfrentar la realidad para evitar todos esos padecimientos psiquiátricos, evitar todos esos pobres abuelos que están en los geriátricos que no pueden ver a sus hijos y que sufren grandes crisis depresivas con las cuales sus defensas también les bajan. Es un poco a eso a lo que uno apunta cuando dice tendríamos que empezar a flexibilizar un poco más. Obviamente que si hablamos del punto exclusivo del coronavirus, el riesgo siempre va a aumentar a medida que la gente salga de la casa. Uh-huh. Pero aparte, por el otro lado, es una realidad que es inevitable. Uno no puede seguir teniendo a la gente encerrada. Estamos hablando con Enrique Rifurcat, el secretario de Salud de La Plata, teniendo en cuenta, Enrique, lo que vos recién comentabas, de todo el contexto sanitario, que no solamente incluye al coronavirus, más allá de que hablemos de esta temática casi exclusivamente. ¿Cómo está el sistema sanitario propiamente en la ciudad de La Plata, compuesto por hospitales en su mayoría provinciales, pero que también, por supuesto, atañen y atienden principalmente a ciudadanos y vecinos de nuestra comunidad? Bueno, nosotros nos guiamos por los datos oficiales que brinda el Ministerio, que nos envía el Ministerio diariamente. La ocupación de camas de terapia intensiva de todo el AMBA está, por las informaciones de ayer, cercana al 67%. Es una ocupación, si bien ha aumentado en los últimos meses, se mantiene estable ya hace prácticamente 1 mes y medio. Uno
años anteriores la ocupación de la terapia en este momento era bastante más alta de la que es ahora, si en realidad es de un 67%. Lo que pasa es que el paciente con coronavirus dentro de una terapia requiere un tratamiento que por ahí es un poco más complejo, porque hay que pronarlo, bueno, requiere más, demanda más, porque también es el tema de los equipos de protección, la cantidad de veces que uno se tiene que cambiar y demás. Uh-huh. Pero yo veo que el problema por ahí se está teniendo más en los pacientes que no requieren terapia, que por ahí con la demora en la confirmación de un diagnóstico, por ahí un paciente ocupa una habitación de 2 camas 6-7 días. Entonces eso disminuye la cantidad de camas, sobre todo en los privados, ¿no? Correcto. Por último, Enrique, te saco un poquitito de lo que tiene que ver con el coronavirus. ¿Cuál es tu postura respecto del conflicto de IOMA con la agremiación médica platense, que por supuesto preocupa a miles y miles de afiliados aquí en nuestra ciudad? Sí, realmente es un tema que no lo conozco en profundidad, sobre todo lo que estuvo pasando en los últimos días. Sí creo que es una pena que se había llegado a una suerte de tregua durante 2 meses y que no se hayan podido acercar las partes en esos 2 meses como para poder ir tratando todo esto que está pasando ahora el último día, ¿no? Uno cuando lo veía y veía por ahí hablando con colegas, digo que no conozco bien el tema porque yo lo que sé es de haber hablado con algunos colegas y demás, pero que decían queremos juntarnos a hablar con IOMA y no tenemos posibilidad de juntarnos. Bueno, es una lástima cuando uno ve eso, decir, bueno, si nos tomamos 2 meses de tregua, empecemos a trabajar desde el día 1 de esos 2 meses. No estar evitando el poder juntarse para que llegara a último momento en esta situación. Esto es algo que claramente nos favorece a nosotros como platenses, obviamente que nos desfavorece mucho, y a los que somos usuarios de IOMA, porque tenemos IOMA como obra social, nos desfavorece mucho más. Pero sí estamos viendo un problema importante, y en el tema exclusivo de coronavirus, nosotros tenemos como municipio una alta demanda de pacientes de obras sociales varias, pero bueno, fundamentalmente IOMA, que es la obra social predominante en nuestro municipio, ¿no? Pero la llamada continua al 107 diciendo, y lo llamamos a ustedes porque de IOMA no me vienen a hisopar, o de IOMA no sé qué, bueno, que no sé si será cierto, si no será cierto, pero es una llamada continua que tenemos de los afiliados. Creo que no es momento, claramente, no estoy descubriendo la pólvora, no, creo que claramente no es un momento para este conflicto que estamos viviendo en plena pandemia. Creo que esto se tendría que haber resuelto anteriormente y bueno, no me parece que sea el momento. Creo que este cuarto intermedio o esta tregua tendría que haber sido más extensa. Entendemos que entiendo como médico que los médicos no estamos siendo, yo en este momento no estoy ejerciendo la profesión como médico, pero bueno, esposa, amigos, entiendo que no están teniendo un buen salario, claramente, pero esto ya es histórico. Pero sí lo que veo es que en este momento se trabaja mucho sobre otros sectores como para poder ayudarlos y demás, y no así con los médicos. Tengo un montón de médicos amigos que no tienen un sueldo fijo y que con el tema de la pandemia tuvieron que dejar de hacer consultorios, cirujanos plásticos o médicos clínicos que hacen consultorio, pero con el tema de la pandemia lo han tenido que suspender, y que eran médicos que eran IOMA dependiente, ¿no? Porque acá en la Ciudad de La Plata la gran mayoría es IOMA dependiente. Y bueno, al dejar de atender ese salario se le cayó y nunca nadie se acordó de ellos para decir, bueno, no sé, vos facturabas 10 pesos por mes, ahora vamos a ver cómo te damos esos 5. Es difícil, ¿no? Yo entiendo que todas las situaciones son difíciles y no estoy involucrado, no tengo la posibilidad física ni de tiempo de poder involucrarme mucho en esta situación, pero estas realidades que estoy contando son las que vivimos cotidianamente. Uh-huh. Enrique Rifurcat, como siempre, tan amable y generoso a la hora de atendernos. Un abrazo muy grande y toda la suerte y la fuerza para estos momentos difíciles que estamos atravesando en la Ciudad de La Plata. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un abrazo grande.